Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en lo que continúa, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el versículo. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 39 y hoy nos vamos a enfocar hasta el versículo 45. Lucas, capítulo 1, versículo 29 al versículo 45 vamos a leer. Amén. Bien. Dice entonces así la palabra de Dios. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, que es Juan, hermanos, saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Verso 45. La bienaventurada, la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, queremos darte gracias, Padre bueno, con todo nuestro corazón, porque sabemos, Señor mío, que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra para nosotros es lumbrera a nuestros caminos, Señor. Queremos pedirte en esta mañana que sea tu Espíritu, Dios mío, que pueda, Señor, ayudarnos a encontrar qué es lo que nosotros aprendemos, Señor, de esta narración. Porque tu palabra dice, Señor, y escrito está, que toda escritura es inspirada por tu Espíritu, Señor, y toda escritura me es útil. Padre, te pedimos que tu Espíritu sea enseñándonos, guiándonos en todo lo que hagamos, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y así, Señor, pueda cumplir su propósito en nosotros, Señor amado, y que vuelva a ti con un fruto precioso. Es nuestra oración en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Dios mío, te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes de que tu presencia está en este lugar, de que tu Espíritu, Señor, mora dentro nuestro. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, y solamente tu palabra, sea glorificada en esta mañana y a lo largo, Señor amado, del mundo entero. Donde quiera que se reúna tu iglesia, Señor, que tu palabra sea glorificada. En el nombre de Jesús oramos, y todos juntos decimos amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos visto, hermanos, cómo Gabriel había terminado de dar el mensaje a María. Para ese entonces el ángel le estaba hablando en tiempo futuro. Le dijo: tú concebirás, le dijo. Quiere decir que hasta ese momento ella no había concebido. El santo ser o el Espíritu no se posó todavía sobre María. Amén. Sin embargo, ya en el versículo 39, ya María, como nosotros vemos, quiere emprender un viaje. En aquellos días dice que María se levantó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y el verso 40 dice que entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Entonces, hermanos, no sabemos entre esos dos versículos, no sabemos cuánta diferencia haya habido. Puede que sean unos días, hermanos, puede que sea unas semanas. La Biblia no nos da una referencia bíblica para nosotros tener certeza de cuánto tiempo pasó. Pero lo que sí nosotros sabemos, hermanos, en que entre el versículo 38 que hemos estudiado la anterior semana y el versículo 39 ha pasado un lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo es que la sombra del Altísimo habría cubierto a María, y de alguna manera ya estaba gestándose la naturaleza humana de Jesús en el vientre de María.
Amén. Entonces ya pasó entre el versículo 38 y el versículo 39, que no sabemos cuánto tiempo hay, no hay estudios tampoco de cuánto tiempo pasó. Amén. Pero lo que sí sabemos es que ya el Espíritu Santo posó, mejor dicho, sobre María. Entonces María, de alguna manera, siente la inquietud de ir a visitar a su parienta, que es la mejor palabra. No se sabe específicamente si es su prima, no se puede decir con exactitud si es su prima, si es su parienta, pero ella va donde ella a visitar. Entonces la Biblia dice que ella fue a buscar a una ciudad de Judá, y lo que sí hay referencias, más que todo geográficas, para trasladarse ella de donde estaba y ir a visitar también a su prima, mejor dicho, su parienta. Habrían sido un viaje que caminando, bueno, no son como nuestros viajes, ¿no? Que caminando o en un animal de repente, y ese viaje demoraba de 3 a 4 días. Entonces de 3 a 4 días es lo que demoraba el trajín de ese viaje. Les repito, no son como nuestros viajes. Nuestros viajes hoy son cómodos. Lo más incómodo que puedes ir es en flota, ¿no es cierto? Lo más incómodo que puedes ir, o en camión de repente. Pero no, los viajes que para ese tiempo se realizaban eran o a pie, o de repente en un pollino, ¿no? en un burrito. Y esos viajes sí que costaban demasiado, sí que costaban harto. De ahí, por ejemplo, que como las distancias eran altas y se caminaban, un acto de cordialidad era poder recibir a tu visita, lavarle los pies, porque bueno, de un viaje tan largo, los pies deben estar completamente hinchados, cansados, sucios. Y un acto de cortesía era poder lavarle los pies a las personas que llegan a tu casa. Pero no solamente lavarle los pies, sino tener una conversación larga, ¿no? Esa es parte de la cortesía que se acostumbraba. Entonces María aproximadamente viajó ese lapso de tiempo. Ella emprendió el viaje, no sabemos en qué momento, pero sí la Biblia dice que en aquellos días María se levantó y fue deprisa a la montaña a buscar. Entonces María ya había concebido. Ella el viaje que le dije duró de 3 a 4 días, y en ese lapso de tiempo María, la Biblia lo menciona más adelante en el versículo 56, por ejemplo, que ya María se había quedado con su parienta 3 meses. 3 meses se había quedado con Elizabeth. Entonces nos dice, hermanos, que ella, al llegar a su casa, a la casa de su parienta, ella tenía de alguna manera el ir a dar esta noticia que ella había recibido de parte del ángel Gabriel. María sí sabía lo que Elizabeth estaba pasando, pero Elizabeth no sabía lo que María estaba pasando, ¿no es cierto? El ángel sí le dijo a María, pero a Elizabeth no se lo dijo nada. Y si de repente algo sabía Zacarías, que no lo menciona la Biblia, él no podía hablar, ¿no es cierto? Él estaba mudo para ese momento. Estaban solamente 6 meses de gestación. Entonces el versículo 41, mire lo que dice. Lucas empieza a relatar. Dice versículo 41: aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este trabajo, lo hemos dicho, este trabajo que Lucas realiza es un trabajo de investigación. Este trabajo que Lucas realiza es un trabajo de ir, y como historiadores serios van y no se dejan llevar por cuentos, ¿no es cierto? Seguramente escuchó el testimonio de una persona que le dijo una cosa, fue donde otra persona escuchó el testimonio también de ella, fue de repente quizás y encontró a Elizabeth o a Zacarías de repente y escuchó el relato de sus propios labios. Entonces el relato que nosotros tenemos es escrito por Lucas, pero es escrito porque él está seguro, como le dijo ¿a quién le escribió la carta? A Teófilo, ¿no es cierto? A Teófilo, estoy seguro, son 100% seguro. Entonces él empieza a narrarnos y a contarnos que Elizabeth, cuando ya empezó a escuchar la salutación de María, la criatura, que es Juan el Bautista, dentro del vientre de Elizabeth saltó. Ahora, obviamente, para que esto sea resaltado,
no es un movimiento que las madres sienten, ¿no es cierto?, dentro de sus vientres. Y en ese sentido, hermanos, hay una diferencia pues abismal en cómo sienten el cariño las mamás, a diferencia de los papás. Las mamás tienen el privilegio de Dios de poder gestar en su vientre a un ser y poder estar presentes en cómo ellos van creciendo y de repente cómo ellos se van moviendo. Es algo que los hombres jamás hemos sentido, nunca hemos sentido cómo se puede mover el bebé dentro del vientre, y en ese sentido es un regalo de parte de Dios para ellas, y es algo que los varones jamás vamos a sentir, ¿no es cierto? Entonces no está hablando la Biblia de un movimiento así natural, normal, que de repente una manito o un piecito, ¿no es cierto? No, sino es que está hablando que saltó. Está hablando de un movimiento brusco, está hablando de un movimiento que no era normal, dio un salto. Amén. Ahora, nosotros tenemos que recordar aquí, hermanos, lo importante que dice la Biblia sobre Juan el Bautista. De Juan el Bautista es el único que se menciona en el Nuevo Testamento que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Amén. Como lo hemos dicho en el Antiguo Testamento, en algún momento el Espíritu Santo posaba sobre alguna de las personas, posó sobre los profetas, posaba sobre algunos jueces, posaba sobre ellos. Entonces, de Juan el Bautista se dice que desde el vientre de su madre, Juan el Bautista recibió el don del Espíritu Santo. Juan el Bautista, al poder sentir, al poder ver por el Espíritu que Jesús el Salvador estaba llegando, entonces es que él manifiesta en su cuerpo un movimiento completamente sobrenatural. Saltó. Y ese salto que dio en algún momento Juan el Bautista también, hermano, ocasionó o pudo verse de alguna manera en la llenura del Espíritu Santo, esta vez de Elizabeth. Entonces, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth, pero cuando él salta, entonces ese momento dice la Biblia que Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Amén. Ella fue llena del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente se repiten las figuras del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios moraba sobre algunas personas y les daba en muchas ocasiones el don de profecía. Amén. Posó sobre Isaías y él empezaba a profetizar, y nosotros escuchamos, Dios dice, ¿no? O el Dios Altísimo dice, o Jehová, o el Señor dice esto, porque son manifestaciones de la visitación sobrenatural de Dios. Amén. Entonces Elizabeth empezó a sentir esto, y ella de parte de Dios, dice la Biblia, que fue llena, o ella ese momento recibió la capacidad o una capacidad profética. Ella recibió de parte de Dios una capacidad profética. No fue de ella, no fue por María, sino fue por lo que estaba dentro de María, que era Dios mismo tomando forma de hombre. No era cualquier embrión, amén, era Dios mismo gestándose en el vientre de María en este caso. Entonces es eso, es esa presencia que siente por el Espíritu Santo Juan, y de esa manera también Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth en ese momento fue llena del Espíritu. El Espíritu le dio un don profético, porque más adelante nosotros vamos a ver que ella puede discernir quién es el que está viniendo. Amén. Y esta figura, hermanos, de recibir el Espíritu Santo y empezar a profetizar, empezar a hablar algo de parte de Dios, como le digo, es una figura que viene desde el Antiguo Testamento. Amén. Si me acompaña a leer Jueces capítulo 14 versículo 19, por ejemplo, mire, hablando de Sansón, Jueces capítulo 14 versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre mí, y descendió
y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado con él el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Entonces Sansón, por ejemplo, cuando adquiría una fuerza descomunal, era de parte del Espíritu Santo. Amén, era de parte del Espíritu. También David en algún momento dijo en segunda de Samuel capítulo 23 versículo 2, David dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, estas manifestaciones, hermanos, que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, son visitaciones completamente sobrenaturales que descendían sobre una persona y les daba un poder especial para realizar una misión también especial. Amén. Ya sabemos Sansón cuál misión tenía. En este caso David dice que el Espíritu de Jehová había hablado por él, y la palabra de Dios estaba en su lengua. Amén. Entonces, esto es lo que María relata acerca del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ver, hermanos, que cuando el Espíritu Santo ahora mora dentro de los discípulos llenos del Espíritu Santo empiezan a hablar otros idiomas y empiezan a hablar las maravillas de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo moró en esas personas, ellos cumplieron una misión, fueron capacitados por Dios. Elizabeth también recibía en ese momento la presencia del Espíritu Santo para poder atestiguar de lo que esta mujer, María, estaba gestando en su vientre. Amén. Más adelante vamos a ver cómo los discípulos, ahora llenos del Espíritu Santo, ya no empiezan a hablar solamente por ellos, sino que ellos empiezan a hablar otras lenguas, pero idiomas es la traducción correcta. Otros idiomas empiezan a hablar las maravillas de Dios, y la gente que está a los otros lados, que venían de distintas ciudades, decían: ¿quiénes son estos que empiezan a hablar nuestros idiomas? Amén. Ellos empezaron a escuchar como los discípulos empezaban a hablar en sus idiomas de ellos, y empezaban a contar y escuchar ellos las maravillas de Dios. Amén. Eso es, hermanos, de alguna manera nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo empieza a capacitar a los creyentes con dones que iban a ser necesarios en el primer momento, pero también en este último tiempo. Amén. La llenura del Espíritu Santo en algún momento sobre algunas personas, pero ahora, como vamos a ver más adelante, el Espíritu de Dios sobre cada uno de los creyentes. Amén. El Espíritu de Dios sobre cada uno de los creyentes. Entonces, hermanos, esta acción extraordinaria que ella recibió fue una acción para que ella pueda profetizar, para que ella pueda hablar, para que ella pueda dar testimonio de lo que María estaba recibiendo. El versículo 42, por ejemplo, dice que esta mujer, Elizabeth, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Estas palabras que habla Elizabeth no son palabras de ella, son palabras del Espíritu Santo hablando en ella. Exclamó, dice que es una expresión de hablar en gritos. Amén. No es una voz pasiva, sino que lo hace de manera alta. Ella empieza a gritar: bendita tú entre las mujeres. Amén. Ojo que no dice bendita tú por encima de las mujeres, sino entre las mujeres bendita eres tú, porque obviamente esta mujer estaba gestando a Jesús en su vientre. Amén. Ella expresa un reconocimiento acerca de la bendición de Dios especial sobre María. Ella reconoce. No se lo contó el ángel no le dijo nada, María no le contó absolutamente nada. Apenas ella escuchó el saludo, Juan saltó en su vientre, ella fue llena del Espíritu Santo, y el Espíritu le reveló y le dijo que ella era la mujer escogida por Dios para que pueda gestar a Jesús, para que pueda nacer en una forma humana Jesús en su vientre. Por eso ella, de parte del Espíritu, le dice: bendita tú entre las mujeres, y bendita tú, y bendito el vientre, el fruto de tu vientre.
Amén. Entonces esta manifestación que ella tiene es una manifestación de poder profetizar acerca de lo que estaba pasando. El versículo 43 dice: ahora Elizabeth se hace una pregunta. Ella se pregunta: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ella se formula una pregunta retórica. Ella no está buscando alguna respuesta, pero esta pregunta que ella recibe, hermanos, nos enseña a nosotros a poder ver que lo que realmente ella estaba hablando era de parte del Espíritu Santo, era de parte de Dios. Ella se pregunta lo primero, y la traducción original es: ¿de dónde esto a mí? ¿Por qué a mí? Esa presencia o esa llenura del Espíritu Santo que Elizabeth sabía que venía sobre los profetas, que venían acciones, qué sé yo, completamente sobrenaturales después de 400 años de silencio, ella empieza a preguntarse y decir: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta presencia tan maravillosa delante de mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Es lo que ella siente. Amén. Y es lo que de alguna manera sienten los creyentes verdaderos, de poder decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta bendición para mí? Y muchas veces cuando al encontrar la salvación, uno dice: Señor, ¿por qué me has escogido? ¿Por qué, Señor, siento esto de poder amarte? Y son preguntas obviamente que no tenemos respuesta ahora, y quizás nadie nos los pueda responder, pero son preguntas que nosotros hacemos. Pero estas preguntas, hermanos, muestran la humildad que hay en el corazón del creyente. Amén. Como nuestra salvación, hermanos, es algo que no es por nuestras obras, ¿no? Si fuera por nuestras obras diríamos: es que yo he ayunado bastante, es que yo oro harto, es que yo soy responsable, es que yo hago esto. Bueno, es porque son por tus obras. Pero como nuestra salvación, hermanos, no depende de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, entonces uno se pregunta: ¿por qué a mí? Y esa es una pregunta de un corazón humilde que se sabe beneficiado por la misericordia de Dios, que se sabe agraciado por Dios. Ella se pregunta: ¿por qué a mí? Y esa pregunta se la va a hacer más adelante también otro hombre, Simón Pedro. Mire lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 8. Vamos a adelantarnos un poquito. Lucas 5:8. Habla Simón, dice: viendo esto, hablando de la pesca milagrosa, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces, esta pregunta, hermanos, que ella hace es una pregunta en humildad. Es una pregunta, hermanos, que se sabe que es bendecida por Dios. Simón recibió un milagro de la pesca milagrosa, y él inmediatamente tiene este mismo sentir que tienen los creyentes que se saben salvos por gracia. ¿Por qué a mí, Señor? Apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Amén. No hay, hermanos, en estas dos acciones no hay un pensamiento que diga: bueno, es que yo soy el capo, o Dios me utiliza a mí porque yo sí sé, ellos no saben, o Dios me utiliza a mí porque yo soy tal, o yo soy X, o yo tengo esto. No, mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer, así como Elizabeth, así como Jesús, hermanos, que cualquier cosa que nosotros podamos tener u obtener es por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Cualquier cosa. No solamente, hermanos, aspectos completamente sobrenaturales como un milagro físico. Muchas personas pueden y han recibido sanidades en su cuerpo, ¿no? Han recibido sanidades en su cuerpo. Hermano, uno tiene que decir: gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios me ha sanado de una manera sobrenatural. Pero, hermanos, también tenemos que decir esto en cuestiones naturales y a veces que nos topamos todo el día. Amén. Tú tienes trabajo, tú tienes, hermano, familia,
salud, hermano, tiene que ser la misma actitud de decirle, Señor, gracias. ¿Por qué a mí? Ese mismo pensamiento de sabernos favorecidos por la misericordia de Dios. Aunque no tengamos muchas cosas, a veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos y dejamos de darle gracias a Dios, hermanos, por las cosas que sí tenemos. Y así tenemos que ser. Elizabeth muestra esta actitud y ella dice, ¿de dónde esto a mí? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Y qué es lo que pasaba? Mire lo que ella dice, ¿de dónde esto a mí? Dice, verso 43, ¿por qué se me ha concedido esto a mí? Ahora mire lo que dice, que la madre de mi Señor venga a mí. Esta pregunta que ella tenía, hermanos, este reconocimiento del favor de Dios que ella tenía, era por una causa, porque estaba presente el Señor en ese momento delante de ella. Y nosotros vemos Señor, y a veces en nuestro contexto, Señor es una palabra de respeto, ¿no es cierto? Señor fulano, señora X, pero María no está hablando en ese sentido. Estamos hablando en un contexto judío, y para ellos, hermanos, Señor, y en la Biblia nosotros vemos que Señor es un título divino. Amén. Señor es un título divino. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento vamos a escuchar hablar acerca de Dios como Padre, como Señor de los ejércitos, amén, como Rey de reyes. Entonces, lo que Elizabeth estaba profetizando, lo que Elizabeth estaba diciendo, hermanos, no era la madre de mi Señor solamente con respeto, no. Ella estaba diciendo, ella estaba reconociendo a Jesús como Dios primero. Eso estaba reconociendo ella. El Espíritu Santo vino sobre Elizabeth para hacerle hablar eso, que ese embrión para ese momento que estaba dentro de María era Dios, y por eso ella decía, mi Señor. Ella recibió esa revelación de parte del Espíritu Santo. No le dijo, no era una alabanza solamente a María, sino la madre de mi Señor. Ella estaba reconociendo de alguna manera que Dios estaba gestándose dentro de esta mujer en una forma humana. Por eso ella habla y dice Señor, pero tampoco lo dice el Señor o el Dios. Amén. ¿Me está escuchando? Sino, ¿qué pronombre le sigue antes de Señor? Lea su Biblia. Mi. ¿No es cierto? Mi Señor. Entonces Elizabeth dice, bueno, es Dios. Sí, es el cumplimiento de la promesa. Él es el Salvador, está diciendo Elizabeth. Pero no está diciendo solamente Él es. Ella está hablando, es mi Salvador. Amén. Ella está tomando una acción propia para ella. Ella está diciendo, Él es quien me va a salvar. Amén. Y nadie, hermanos, esto lo muestra Pablo más adelante, nadie le puede decir a Dios Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Mire, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3, mire, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y la segunda parte dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que esta mujer, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, reconoce, hermanos, delante de Zacarías, seguramente que estaba por ahí mudo, no podía hablar, pero ella reconoce que lo que está dentro de María era Jesús. Y le dice, mi Señor, mi Salvador. Era, hermanos, era como una pequeña muestra de todos los creyentes que iban a venir en adelante. Amén, hermanos. Nadie ahora de los que nosotros amamos al Señor y creemos que Jesús es nuestro Señor,
lo hace solamente por decir, sino que es una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en los creyentes hacen clamar esto a gran voz en nosotros. Y decimos Jesús, no lo decimos solamente como alguien así, un Jesús. No, sino decimos es mi Jesús, es mi Salvador, es mi Señor. Y nadie puede decir esto, hermanos, si no es por el Espíritu Santo. Amén, al menos de manera genuina. Esta es una declaración, hermanos, que realmente nos tiene que mostrar a nosotros que ya se estaba mostrando cuál iba a ser el comportamiento de los creyentes en adelante. De los creyentes, aquellas personas que creen por fe en Jesús. No recordarlo algunas veces al año, sino de tenerlo presente siempre como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ahora, imaginen por algún momento la tranquilidad que seguramente sentía María, ¿no? En esos 3 a 4 días de viaje, uno puede imaginarse a María viajando y haciéndose preguntas y diciendo, ahora ¿cómo le cuento esto a mi parienta? ¿Cómo le digo? ¿Será que me cree? ¿Será que no me cree? ¿Cómo hago? Pero inmediatamente ella habla y no es necesario que ella pueda contar algo, sino que el Espíritu Santo ya hace el trabajo y le da esta revelación a María. Amén. Entonces, a Elizabeth, perdón. Entonces María empieza a sentir, seguramente, no lo dice la Biblia, pero podemos quizás de manera implícita ver esto, que ella empezó a sentir un gran alivio y ver cómo esta mujer ya estaba recibiendo la evidencia y el testimonio ahora, el testificar de esta otra mujer, una completa paz en el corazón de María, el saberse que ella siempre era la favorecida por Dios entre todas las mujeres. Amén. Esta alegría que sintió Juan no fue por María, obviamente, no fue por María, sino fue por Jesús. Esta acción que le dice Elizabeth a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Hermanos, no es una exclamación como ahora se la conoce como parte de un rezo, ¿no es cierto? Como el parte del rezo del Ave María, un rezo sin sentir. Ya lo hemos dicho varias veces, la Biblia no muestra en ningún lugar la perpetua virginidad de María, no muestra la Biblia la inmaculada concepción de María, tampoco la acepción de María. María no está intercediendo en este momento por nadie, amén, es uno el intercesor. Esta es una afirmación, hermanos, cristológica. Se está hablando de quién realmente es Cristo. Eso es lo que está testificando ahora el Espíritu Santo. Amén. Cristo completamente Dios y completamente hombre. Ese es el testimonio que quiere decir este versículo. Eso es lo que está sentando este versículo. Amén. Esto es lo que está diciendo Elizabeth en ese momento. Y lo que ellos en algún momento ven ya es el cumplimiento de la promesa. Desde el Antiguo Testamento nosotros ya podemos ver cómo ella siente esta bendición sobre ella y el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero el versículo 45 también nos enseña algunas cosas que tenemos que comprenderlas. Lea su Biblia, versículo 45 del Evangelio de Lucas. Dice así: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Amén. Esta primera palabra, bienaventurada, es la primera vez que aparece una bienaventuranza en el Evangelio. La primera vez que aparece una bienaventuranza en el sentido de doblemente feliz, doblemente alegre, doblemente agraciada, bienaventurada, dice esta mujer. Y obviamente está hablando de María como la destinataria de esta promesa cumplida. Pero mire, dice bienaventurada la que creyó. Amén. Bienaventurada la que creyó. Y obviamente, a diferencia de Zacarías, hemos visto que Zacarías dudó, pero esta mujer
Sí creyó, esta mujer creyó. Pero hermanos, esto también nos está mostrando lo que en adelante iba a pasar con todos los creyentes. Lo que para ese momento Elizabeth era la que creyó, más adelante, hermanos, se iba a convertir, y hasta nuestros tiempos, en los que creyeron. Esa mujer era, hermanos, era la primera que estaba viendo esto acontecer. Ella la que creyó, pero con el paso del tiempo esto se ha ido convirtiendo en los que creyeron. Amén. De ahí, hermanos, la promesa para todos los que creyeron. Bienaventurados. Ya vamos a ver esto en el sermón del monte, hablándolo Jesús. Bienaventurado. María fue bienaventurada por haber creído en ese momento. Hermanos, ahora y a pesar de los siglos, hermanos, y si siguen pasando los años, esta bienaventuranza de parte de Dios es para los que creyeron. Amén. Los que creyeron. Y hermanos, bienaventurados los que ahora creen en esto. Pero en contraposición, ¿qué es lo contrario a bienaventurado? ¿Qué es lo contrario a bienaventurado? ¿Qué sería? Maldición, ya. Desgraciado. ¿No? Entonces, bienaventurados los que creyeron, bienaventurados los que creen, pero desgraciados aquellos que no creen. Hermanos, el evangelio se empieza a mostrar, hermanos, como estaba escrito desde la eternidad, que aquellas personas que creen en Jesús como el Salvador, como el unigénito Hijo de Dios, hermanos, tienen acceso a la vida eterna. No, hermanos, por nuestras obras, sino como un regalo. Y dígame, hermano, si eso no es algo en lo que nosotros debamos de alegrarnos y llamarnos bienaventurados. Bienaventurados los que tienen acceso a la vida eterna. Bienaventurados, hermanos, cuando nuestros cuerpos dejen de existir y nosotros pasemos a la eternidad. Bienaventurados, hermanos. Pero en contraposición, hermanos, se muestra lo que iba a pasar con aquellas personas que no creen. Desgraciados, sin gracia. Es lo que quiere decir desgraciado. Sin gracia, no hay gracia para ellos. El castigo es eterno. Lo hemos dicho alguna vez, hermanos, todo ser humano tiene eternidad garantizada. La clave está en dónde va a pasar uno la eternidad. Eternamente con Dios o eternamente sin Dios, apartado de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, vemos que esta mujer estaba hablando, hermanos, es realmente dado por el Espíritu de Dios. Esta mujer que quizás no tenía educación. Los estudios dicen que el 96%, 97% de ese entonces no sabían leer ni escribir. Lo que ella estaba recibiendo realmente era un dote del Espíritu Santo. Amén. Esta mujer había sido llena del Espíritu Santo y estaba trayéndonos, hermanos, nos trae ahora cómo el evangelio se empieza a mostrar para aquellos que creen. En este caso, esta mujer, Elizabeth, habla de María. Le dice: tú, María, bienaventurada eres por haber creído. Amén. Ella había creído, al igual que cada uno de nosotros. No tenía en ese sentido nada especial. Ella le creyó a Dios, como se recalca de aquellas personas, hermanos, que creen en Dios. Ella cree en Dios. Nosotros también creemos en Dios. En ese sentido, hermano, María no tiene un sentido especial. Amén. Pero lo hemos dicho y lo vamos a seguir viendo, hermanos, y vamos a seguir haciendo énfasis sobre María. No le debemos de dar un lugar que la Biblia no le da. Pero tampoco debemos desestimar a María en el plan redentor. Amén. María es lo que la Biblia dice que fue. Nada más ni nada menos. Amén. Mira lo que dice John MacArthur hablando de este acontecimiento. MacArthur dice así:
Ella, hablando de María, no representa ningún papel en la redención de los pecadores y no intercede por ellos en sus oraciones. Sin embargo, es un modelo de fe, humildad y sumisión a la voluntad de Dios. María es un ejemplo para todos los creyentes de cómo responder de manera obediente, gozosa y en adoración a la palabra de Dios. Ahí radica su verdadera grandeza. Amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios empezaba a hablar en esta mujer de cómo se iba a vivir el plan redentor en nuestras vidas más adelante. Nosotros vamos a encontrar, y la siguiente semana vamos a ver cómo María empieza a magnificar y alabar a Dios por esto que está pasando. Amén. Pero ¿qué nosotros vemos, hermanos, y aprendemos acerca de esta narración? Lo que nosotros podemos ver, hermanos, que la fe de una mujer, que le creyó a pesar de cualquier cosa natural que pueda pasar. Porque, hermanos, lo que distingue al creyente es que el creyente cree a Dios, y por eso somos creyentes. Amén. Y es lo que diferencia de alguna manera del incrédulo. El incrédulo no cree. Amén. Pero el creyente, hermanos, no solamente se llama creyente, sino esto es una acción. Y si esta persona cree, entonces se pone a caminar de acuerdo a eso que cree. María creyó, dice, y en esos días rápidamente fue a visitar a María porque ella creyó. Hermanos, la fe es un regalo de Dios, la fe es un don de Dios, hermanos. Pero, hermanos, lo que nosotros tenemos que aprender de María en ese sentido, hermanos, es como lo resalta MacArthur: creer de manera humilde, igual que esta mujer creyó. Amén. No tener objeciones y estar sumisos, y de algún momento responder como María respondió: Señor, he aquí tu sierva, haz conmigo como es tu voluntad, cual sea tu voluntad. He aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Tiene que ser la respuesta nuestra como creyentes de Dios. Tiene que haber una respuesta. Hermanos, si nosotros nos llamamos creyentes, hermanos, entonces eso tiene que traducirse en una acción. Creemos y por eso hacemos. Y si no hacemos es porque realmente no creemos. Ahí, hermanos, la distinción entre un creyente y entre un incrédulo. Amén. Ahí la distinción. Si nosotros creemos, entonces hacemos. Si nosotros creemos, entonces cantamos. Si nosotros creemos, entonces obedecemos la palabra, porque creemos en esos, hermanos. Eso es lo que nos distingue de las demás personas, no por nosotros mismos, hermanos, sino que es por un regalo de Dios. Amén. Esta narración, hermanos, nos muestra cómo la grandeza de Dios se empieza a hacer visible, cómo Dios empieza a mostrarnos el cumplimiento de su promesa, aunque iban a faltar algunos meses todavía. Pero, hermanos, ya nosotros podemos ver que Dios sí cumple sus promesas. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, escuchamos decir, y bueno, Dios sí cumple sus promesas, a veces pensamos solamente en cosas naturales, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de promesas, o Dios hacedor de milagros, o Él el Todopoderoso, a veces solamente pensamos en cosas naturales, en que, bueno, me voy a sanar, o voy a cumplir mi propósito aquí en la tierra. O a veces nosotros lo encajamos solamente en este aspecto natural. Pero, hermanos, es un aspecto por encima de eso. Dios cumple sus promesas, y está hablando ahora en un contexto completamente sobrenatural. Si Dios ha dicho que iba a enviar a su Hijo, nosotros lo vemos desde el Génesis, está el protoevangelio, Él cumple sus promesas. Amén. Ni tarde ni temprano, Él cumple sus promesas en el tiempo adecuado. Y si Jesús dijo: yo me voy, pero volveré, entonces ¿eso qué quiere decir?
que Él va a cumplir su promesa. No tarde ni temprano, en el momento adecuado. Dios cumple su promesa. Y Dios, hermano, como el Dios todopoderoso, si su palabra dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y yo soy un creyente, entonces espero. Pero a la misma manera de esperar, empiezo a actuar y a caminar en fe, en cosas que Dios dijo que va a pasar y va a pasar. Pero hermano, también como un efecto cascada de las cosas naturales que Dios ha dicho, sobrenaturales que va a pasar, Dios va a cumplir su promesa, no cabe duda. Pero también, hermano, en las pequeñas cosas que nosotros tenemos, en las pequeñas cosas también, no solamente, también, amén, en las pequeñas promesas que nosotros tenemos delante de Dios. Si es una promesa de Dios, amén, no una ocurrencia mía. Si Dios dijo que va a hacer algo contigo, Dios lo va a hacer. No hay impedimento para Dios. Amén, hermanos. Dios es Dios. Amén. Vamos a darle gracias, hermanos, a Dios por su palabra.